Muy buenas tardes amigos de Viarden. Ya estamos aquí una vez más con nuestras pláticas semanales. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Héctor Pérez Ortiz. Él es cirujano dentista especialista en ortodoncia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio. Tiene una maestría en ciencias odontológicas. Es profesor de posgrado en ortodoncia de la Universidad Latinoamericana Campus Norte, director general de Ortognática, Grupo de Educación Continua en Odontología, coach certificado en el sistema CEO, autoligado interactivo, miembro de diferentes asociaciones de ortodoncia y del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Se formó como cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y realizó la especialidad en ortodoncia en la misma institución. También cuenta con estudios de ortopedia funcional de los maxilares y difusión de ATM. Es conferencista nacional y pues bueno, doctor, bienvenido y pues el estudio es todo suyo para que nos deleite con la plática Ortodoncia moderna, el futuro en el diseño de los brackets. Pues muchas gracias por acompañarnos, doc, y bienvenido. Hola, buenas tardes. Realmente quiero agradecer a Viarden, quiero agradecerle al ingeniero Héctor Pedrosa y al doctor Héctor Pedrosa esta invitación que me hacen para hablar sobre el futuro de los brackets en la ortodoncia, en donde pues vamos a ver algunos aspectos interesantes, sobre todo en el diseño de los brackets. Y bueno, pues nosotros perfectamente bien sabemos que la ortodoncia hoy en día es algo que no debemos de dejar a un lado. Sabemos perfectamente bien hoy que hay ocasiones que no se maneja un tratamiento con brackets para hacer una ortodoncia, en donde hoy en día se están utilizando alineadores, pero sabemos perfectamente bien que hoy en día no es solamente utilizar un alineador como tal, sino que debemos de tener aspectos importantes en algunos tratamientos ortodónticos donde definitivamente no podemos obviar el uso de los brackets. Y los brackets hoy en día seguirán siendo nuestro arma más importante, sobre todo como ortodoncistas que somos nosotros, para poder llevar a un tratamiento a éxito, sobre todo teniendo estas características que nos van a permitir establecer las condiciones adecuadas en el tratamiento ortodóntico. Los brackets deben de jugar un papel muy importante. Este papel importante pues es definitivamente que nosotros podamos determinar qué bracket es el que nosotros vamos a utilizar. Nosotros podemos seguir utilizando brackets de ligado convencional o podemos utilizar brackets de autoligado. Hay que determinarlo con respecto a qué. Nosotros vamos a colocar nuestros brackets dependiendo del diagnóstico que nosotros tengamos de nuestros pacientes. Definitivamente no podemos solamente llegar al expendio donde vamos a comprar nuestros brackets, al depósito dental, y pedir un juego de brackets porque definitivamente no estamos pidiendo algo para darle una solución adecuada a nuestros pacientes. Nosotros a través de nuestros diagnósticos determinaremos qué tipo de bracket y bajo qué prescripciones nosotros vamos a poderlo utilizar, ¿sí? Y así podemos decidir en el hecho de comprar brackets de ligado convencional o podemos comprar brackets de autoligado, que al final de cuentas estos brackets de autoligado pues son lo más nuevo, vamos a llamarlo así, en el sentido de la ortodoncia. Pero ¿qué debe de tener un bracket para que nosotros podamos hablar acerca de que si el bracket nos va a funcionar o no nos va a funcionar, ¿sí? Debemos nosotros primero, sobre todo, tener un diagnóstico adecuado. Si nosotros no tenemos un diagnóstico apropiado, no vamos a poder determinar qué tipo de prescripción es la que más se le acerca al paciente. Bueno, este es el enfoque que yo tengo en el sentido de hacer una ortodoncia más fácil, una ortodoncia que no nos lleve tanto tiempo, una ortodoncia más cómoda para el paciente. Entonces, en base a todo esto, primeramente nosotros debemos tener nuestro diagnóstico. Y esto, pues dependiendo de las condiciones que nosotros
tengamos en base a este diagnóstico, determinaremos qué tipo de brackets son los que vamos a comprar. Yo no estoy casado con ninguna marca. Hace años pues podíamos estar hablando que generalmente uno presumía su stock. El stock de brackets, el stock de bandas, el stock de ligas, el stock, todo era stock. Hoy en día no puedo hablar sobre un stock en particular, ¿no? Y decir, yo solo estoy casado con una casa comercial para poder proyectar qué brackets es el que más me va a servir en el tratamiento ortodóntico. Entonces, si dentro de estas características nosotros podemos estar hablando de las condiciones que nos marca un bracket que evolutivamente nos pueda dar esa funcionalidad con respecto al tratamiento de ortodoncia que estamos buscando. Hoy, ¿cómo llegan los pacientes y nos dicen, me va a poner brackets? Bueno, y sobre todo si estamos hablando de pacientes que hoy en día podemos abarcar pacientes adultos y que lo primero que nos preguntan es si les va a doler, si les va a lastimar. Definitivamente estamos ante una condición en que el tratamiento de los brackets por las mismas condiciones biológicas del movimiento dentario, pues va a doler, ¿no? Definitivamente sí va a doler. Ahora, me van a molestar esos brackets, ¿sí? Hay muchas personas que se quejan de las aftas, ¿sí? Las llagas que aparecen en la boca cuando nosotros colocamos una aparatología. Pero si nosotros buscamos una aparatología adecuada, vamos a ver que estas condiciones van a minimizarse. Vamos a ver que dentro de este proceso evolutivo, el futuro que tienen los brackets hoy en día a través de esta línea del tiempo, desde que podríamos hablar del doctor Angle, y a través de esto, pues, las modificaciones que se les fueron haciendo a los brackets o los nuevos brackets que fueron saliendo, como el del doctor Raymond Beck, o como las modificaciones que hizo el doctor Charles Tweed, así como el doctor Swan, ¿sí? La aparición de los brackets de arco recto, establecidas por el doctor Andrews, y las modificaciones a la técnica de arco recto establecidas a partir de uno de los grandes ortodoncistas, dentro del cual pues yo me he apegado más a esa técnica, como lo es el bracket del doctor Ronald Roth, dentro del cual pues ya hablaba de un arco recto en muchos sentidos superior a lo que había marcado el doctor Andrews, y que en una técnica y en una filosofía en la cual pues nosotros podemos pensar en que no solamente tenemos que ver el alineado de los dientes, sino que también podemos ver, ¿sí?, las diferentes características, sobre todo en la salud de la articulación temporomandibular, en la salud periodontal de nuestros pacientes, y así el sentido estético, porque las condiciones hoy en día para que el paciente llegue a nuestro consultorio y nos pida un tratamiento ortodóntico está basado principalmente en que quiere buscar una mejor estética, ¿sí? La estética nos la va a pedir el paciente. La funcionalidad del tratamiento es la que nosotros estamos obligados a brindarle al paciente, ¿sí? Entonces, para eso, pues estas condiciones que estableció la técnica del doctor Roth, pues fueron particularmente un boom en el sentido de tener una mejor atención hacia nuestros pacientes. Con esto, pues vamos a hablar de que un bracket es un elemento pasivo en la boca. Es un aparato que vamos a colocar o a pegar en la corona de los dientes y no es la cuestión activa. Mas, sin embargo, bien sabemos que estos brackets van a tener una condición de una programación determinada con respecto a la técnica o filosofía que nosotros pidamos. Las casas comerciales están enfocadas en sacar pues ya varias prescripciones y nosotros podemos utilizar cualquiera de ellas para llevar a cabo un tratamiento ortodóntico. Entonces recordemos que el bracket es un elemento pasivo, mientras que los arcos que nosotros utilizamos, los elásticos, los resortes, son elementos activos que van a actuar directamente sobre los brackets para nosotros poder tener una respuesta al movimiento dentario.
Esto pues también lleva una condición biomecánica para que nosotros podamos establecer las condiciones de tratamiento que estamos colocando en nuestro paciente, porque nosotros no simplemente con el hecho de colocar los brackets y llevar los arcos o llevar una secuencia de arcos o querer permitir un determinado tratamiento, no vamos a alcanzar los resultados que realmente nosotros estamos buscando. Por eso es importante poder establecer las condiciones de información que tiene el bracket con respecto a nuestro diagnóstico para poder dar ese movimiento dentario bajo las mejores condiciones y que no nos pase lo que muchas veces nos llegaba a pasar, como es la pérdida del control del tratamiento, y luego muchas veces era muy difícil poderlo recuperar nuevamente, ¿sí? Para eso entonces pues debemos de ver que los brackets deben de llenar una serie de características, ¿sí? Y las principales características, pues principalmente hoy en día, un bracket que sea tecnológicamente avanzado debe ser un bracket que sea monoblock. Ya no podemos aceptar un bracket que está dividido en 3 partes dentro de lo que es el mismo bracket, su base y su retención. Hoy debemos de hablar de brackets que están hechos en una forma de monoblock. Claro, los brackets de autoligado definitivamente tenemos que hablar del bracket y tenemos que hablar del aditamento que sirve para mantener al alambre dentro del slot, que en este caso es la tapa del bracket. Y los brackets, pues estos brackets deben de llenar también ciertas características como son. Las aletas deben de ser redondeadas, todos los bordes ya deben ser redondeados, no debe de haber bordes que formen ángulos de 90 grados o que estén puntiagudos, porque eso va a provocar una irritación en la boca del paciente. Los brackets también tienen un señalamiento para su colocación, un punto, el cual se ubica en una posición disto-gingival, para que nosotros podamos ubicar qué bracket es el que estamos colocando, si es derecho o si es izquierdo, y poderlo relacionar adecuadamente. Para eso nos sirve el punto de referencia. Vamos a ver que también los brackets hoy en día deben de llenar una ranura o slot 22 por 25 o 22 por 28. Debemos que ver que esta ranura, pues hablando en el sentido de que hoy en día podemos encontrar brackets en los cuales minimizan la fricción, y no simplemente es el sentido de utilizar una tapa, sino que también podemos encontrar brackets con menor fricción en un slot que está determinado a través de paredes que forman 90 grados, ¿sí? Porque hoy podemos encontrar brackets con el slot biselado o brackets que van a tener una forma divergente hacia la parte interna del bracket para permitir solamente una limitada área de contacto entre lo que es el arco y el slot, para permitirnos tener menor fricción. Los brackets también deben de tener una base, lo que es realmente la base del bracket, en donde se va a expresar el torque que se le da a estos brackets, ¿sí? Hoy no podemos estar hablando de un torque en el slot. La mayoría de las casas comerciales, y esto lo veo, ya el torque está en base. Es muy raro encontrar un bracket que tenga el torque en el slot. Y también pues debemos ver que los brackets, a algunos les gusta que tenga un gancho o hook para anclar los elásticos o los resortes y poder tener una mejor maniobrabilidad en el sentido de que no se nos esté botando estos elásticos o tengamos que poner aditamentos como son las famosas Kobayashi. También los brackets, bueno, tienen su punto de identificación, que es distogingival, y también debemos de ver que hoy en la base del bracket va a tener la retención. Esta retención ya no podemos estar hablando de una malla como lo hacíamos anteriormente. Hoy los brackets tienen diferentes tipos de retención, como pueden ser los pilones, como pueden ser los espolones, o como en este caso de estos brackets de tipo eurodonto, que traen una retención en forma de pinos, ¿sí? Los pinos son los que nos van a dar la retención
en la adhesión del bracket a la corona de los dientes. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ver que estos brackets pues, nos pueden ayudar para que nosotros podamos llevar un tratamiento mucho mejor realizado, mucho mejor en el sentido de mayor facilidad, hablar de probablemente de menor tiempo de tratamiento, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos apoyados con esta gama de arcos de níquel titanio que hoy nos facilitan las cosas grandemente. También debemos de recordar las condiciones biomecánicas del mismo tratamiento ortodóntico, porque lo que les digo hoy en día, lo que nosotros debemos de estar buscando en el tratamiento que nosotros estamos realizando es establecer las condiciones biomecánicas y establecer las condiciones funcionales adecuadas en ese sistema masticatorio y en ese aparato estomatognático, para que posteriormente, al terminar el tratamiento ortodóntico o durante el tratamiento ortodóntico, no tengamos esos problemas que pueden reflejarse en la articulación temporomandibular. Y la parte estética, pues la parte estética también es una situación importante en el sentido de buscar una mejoría hacia el paciente, ¿sí? Porque es lo que busca hoy en día, ¿sí? Estas condiciones de maloclusión que se van generando, ya sea tempranamente o después de los procesos de crecimiento puberal, en donde ya una dentición permanente pues, nos marca una situación de maloclusión, pues debemos nosotros de buscar esa situación estética, pero que le mejore al paciente, ¿sí? Porque también recordemos que la ortodoncia hay veces que no nos va a marcar una condición estética como tal. Por eso es importante que nosotros dentro del diagnóstico que nosotros realizamos tengamos esa visión en el sentido estético de nuestro paciente para poderlo mejorar. Saber las condiciones de todo, saber en este potencial de crecimiento como en esta chiquitina, de saber hacia dónde va a crecer, hacia dónde va a desarrollarse para mejorar sus condiciones estéticas. Recordemos un poquito sobre los fundamentos históricos y estos son muy importantes dentro de los procesos evolutivos de los brackets. El primero que vamos a mencionar es al doctor Edward H. Angle, ¿sí? El doctor Angle pues fue un precursor en el sentido del diseño de los brackets. No obstante que nos estableció una clasificación de maloclusiones y que posteriormente estableció todas las condiciones de una técnica que se llevó a cabo con el nombre de arco de canto, ¿sí? Donde ya el doctor Angle presentó una serie de diseños de brackets para poder mover los dientes y no como anteriormente lo hacía a través de su famoso arco expansivo y amarraba solamente los dientes al arco para irlos llevando al lugar que correspondía. Posteriormente a la invención de estos brackets, pues comenzó ya a tener un mucho mejor control y esta técnica pues fue mejorando a través del tiempo, dentro del cual pues hoy el bracket lo podemos considerar como una herramienta súper importante para poder llevar a cabo el tratamiento ortodóntico. Bajo este proceso evolutivo, pues vinieron otros autores que le vinieron a dar un realce a los brackets para establecer lo que durante muchos años se conoció como la técnica Edgewise, o el bracket de 0 grados. Y uno de estos personajes de los cuales nosotros podemos hablar en este sentido es el doctor Charles Tweed, ¿sí? El doctor Charles Tweed pues tiene una gran historia y una relevancia en el sentido de la técnica Edgewise. Él es egresado de la escuela de Angle, ¿sí? Y durante mucho tiempo pues trabajó bajo los principios del doctor Angle. Recordemos que el doctor Angle era anti-extraccionista completamente. No le gustaba hacer extracciones, aunque la historia nos dice que en algún momento de su vida sí realizó extracciones, pero que al no poder tener el control del tratamiento ortodóntico, decidió no hacer extracciones dentro de la teoría que él marcaba en el sentido de que para encontrar una correcta funcionalidad con respecto a la clasificación que él había marcado de clase 1 molar y poder establecer una relación de clase 1 canina, ¿sí? Podemos decirles que en un determinado momento
del proceso evolutivo y la conformación de esta técnica, dio paso a que algunos de sus condiscípulos, como el doctor Charles Tweed o como el doctor Raymond Percy Beck, mostraran protocolos extraccionistas después de haber atendido, por ejemplo, en el caso de Charles Tweed, de haber atendido a 100 pacientes tratados ortodónticamente y que al final del tratamiento pues no le gustó. No le gustó cómo quedaban los pacientes, sobre todo los marcados perfiles protrusivos que se podían llegar a establecer al llevar a cabo un tratamiento 100% expansionista, ¿sí? Entonces, él presentó este protocolo, pero también junto con esto presentó la modificación del bracket single a un bracket twin, ¿sí? Y también con la colaboración del doctor Schwann, que marcaron esta nueva fase de la ortodoncia a través del diseño de un bracket ya de tipo gemelar, en el que pues mejoraba el control rotacional de las piezas, ¿sí? Y podíamos establecer las condiciones tanto de estética como de funcionalidad en aquellos pacientes que eran tratados ortodónticamente con extracciones. Y otro condiscípulo del doctor Angle y muy amigo del doctor Charles Tweed fue el doctor Raymond Percy Beck, ¿sí? Que también al salir con las mismas ideas no extraccionistas del doctor Edward H. Angle, pues él es australiano o era australiano y regresó a su país natal, donde comenzó a elaborar una nueva técnica, la famosa técnica de Beck, en donde diseñó un bracket, ¿sí? bajo los principios establecidos por él y su socio, el doctor Chong Hu, que diseñaron este bracket de Beck con un slot de tipo vertical, ¿sí? También establecieron las bases de una nueva técnica de alambres ligeros, en donde utilizaron y diseñaron e inventaron el famoso alambre australiano allá en Victoria, Australia, ¿sí? Esto pues con el fin de mejorar la técnica ortodóntica. Pero bueno, si alguno de ustedes logró manejar o logró doblar o hacer los ejercicios que nos exigían en la universidad con este alambre australiano, sabrán de lo que estoy hablando en el sentido de que era muy difícil doblarlo y era un alambre que prácticamente a través de su tratamiento térmico aumentaba la maleabilidad del mismo y aumentaba la resiliencia. Y también por lo mismo se hacía un alambre muy quebradizo. Este es el bracket diseñado por el doctor Beck con un slot 20 por 45 en donde solamente aceptaba alambres de tipo redondo, o sea, todo el tratamiento se llevaba en base a utilizar arcos de tipo redondo. Entonces, cuando llegaba el momento de hacer el torque o el tipping, se utilizaban una serie de aditamentos, ¿sí? Que en un momento dado eran una serie de resortes, ¿sí? Que realmente los colocábamos y pues no sabíamos cuánta fuerza era la que nosotros estábamos ejerciendo para conseguir el famoso tipping o el famoso torque. Y bueno, estos resortes pues ya no se usan, los siguen utilizando algunas técnicas como tip edge, pero el problema está en el sentido de que qué cantidad de fuerza se está aplicando porque no es medible, ¿sí? Entonces, pues la técnica tuvo un gran auge allá en los años 80 todavía tenían grandes maestros que pregonaban esta técnica e incluso yo la aprendí con el doctor Fernando Morales y posteriormente con los doctores Hunda, con el doctor Víctor Hunda, que fue mi maestro, en el cual pues colocábamos la técnica, llevábamos la técnica, pero que al final de cuentas llegábamos a tener algunos detalles a la finalización del tratamiento ortodóntico y bueno, tuvimos que desistir y tuvimos que cambiar esta condición y pues nos inclinamos a otro tipo de brackets, sobre todo esos brackets que ya eran brackets twin
y que lo llevé durante muchos años, no como la técnica Ed Wise, sino que utilizaba un poquito más lo que era la técnica amalgamada de Vincent de Angelis, en la cual utilizaba un slot mucho más amplio para poder permitir utilizar un arco rectangular y poder alcanzar los torques que en ese tiempo los dábamos con una torre en un arco cuadrado rectangular. Bueno, estas fotos son de la técnica que se manejaba en esos años con el bracket de Beck o con el bracket de Angle. Y vean todo el tratamiento, pues todo el tratamiento era un tratamiento multibandas, que al final de cuentas, pues aquellos que lograron dominar la técnica, pues llegaban a tener tratamientos ahí más o menos exitosos. Hoy en día tenemos tratamientos mucho mejor establecidos a través del uso del tratamiento con brackets que han venido evolucionando a través del tiempo, a través de la historia y a través de estos grandes hombres que al final de cuentas marcaron un hito en el proceso evolutivo de los brackets. Pero recordemos que para establecer un bracket nuevo hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que presentar artículos, hay que presentar reportes, no como esos brackets que dicen la técnica colombiana esta que hacen con tubos y que realmente no, esa no es ortodoncia. Están alineando dientes, pero no es ortodoncia. Entonces, el reconocimiento a todas estas personas que a través del tiempo le dieron las bases al proceso evolutivo de los brackets y también le dieron las bases a las técnicas ortodónticas existentes hoy en día, como podemos ver ahí al doctor Steiner, ¿sí? Al doctor Graeber, al doctor Ricketts, ¿sí? Él es el doctor, bueno, se me fue su nombre, el doctor Jarbach, ¿sí? El doctor Andrews y claro, el doctor Ronald Roth. En la parte de arriba está el doctor Angle, el doctor Calvin Case, el doctor Martin DeWitt, el doctor Ketchman, el doctor Beck y el doctor Charles Sweet. Y bueno, llegó a los años 70, allá donde el doctor Lawrence F. Andrews pues decidió buscar un mejor aporte a los brackets y darles una información que durante muchos años tratábamos de darla a través de diferentes dobleces que le dábamos al arco. Por eso, esta técnica, al no dar esos dobleces de finalización, se conoció con el nombre de arco recto, en la cual pues, está basada en 6 objetivos de tratamiento para poder nosotros alcanzar los mejores resultados en un tratamiento de tipo ortodóntico. Entonces, esta técnica pues, nos llevó para que después de los estudios realizados por el doctor Lawrence F. Andrews en 120 pacientes, dentro de los cuales a través de marcar lo que él llamó el eje mayor de la corona clínica y establecer el centro de ese eje mayor de la corona clínica denominado punto FA, en donde hoy dijo que a través de ese estudio y el establecer este punto, ahí dice EM porque en el libro de Gregoret lo menciona así, como el centro del eje mayor de la corona clínica, pero realmente hoy en día lo conocemos todo el mundo como el famoso punto FA, Facial Axis. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lawrence F. Andrews? Marcó el eje mayor de las coronas clínicas y estableció el punto central de ese eje mayor, como ya les dije, denominado FA. A través de ese punto, y una vez terminada la fase inicial de tratamiento ortodóntico, que bien conocemos que toda técnica lleva 3 fases, ¿sí? Una fase de alineación y nivelación. Al término de esta, todos los slots de los brackets que tenían que quedar ubicados en un solo plano. Ese plano debería de coincidir con el punto FA al momento de colocar los brackets. Entonces, ese plano se le conoce como el plano de Andrews. A través de esto, el doctor Andrews pues empezó a sacar una serie de medidas
en un estudio, en su estudio que realizó, y que determinó que el eje mayor de la corona clínica en relación al punto FA y al plano de Andrews y su perpendicular marcaban que los dientes tenían una angulación hacia mesial, ¿sí?, marcada por este eje mayor de la corona clínica. Y también, de la misma forma, estableciendo el punto FA y marcando el eje mayor de la corona clínica, bajo la perpendicular del plano de Andrews, estableció que los dientes tenían una inclinación. Y de esta forma nacieron las prescripciones establecidas por el doctor Andrews, que conocemos hoy en día como angulación o tipping, en donde, si ustedes pueden ver, todas estas son positivas y que de cierta forma pues debemos de aprendérnosla, porque esta es la base que nosotros vamos a tener para las diferentes modificaciones en las técnicas de arco recto. De esta misma forma, establece también las mediciones de inclinación de la corona o torque, en donde podemos nosotros observar cómo en los dientes superiores, los torques del incisivo central superior y los torques del incisivo lateral presentan un torque de tipo positivo, mientras que todos los demás dientes, tanto superiores, posteriores del canino hacia el último molar y en la parte inferior, todos los dientes inferiores tienen un torque negativo. Y esto, en base a esto, estableció lo que Andrews llamó su prescripción estándar en el diseño de un bracket, estableciendo estas condiciones para poder llevar a cabo un tratamiento de tipo ortodóntico y poder hoy en este momento eliminar prácticamente los dobleces que se hacían, tanto los dobleces in-out, que bueno, eso tendríamos que hablar del perfil del bracket, los dobleces de segundo orden, los dobleces in-out eran considerados dobleces de primer orden, los dobleces de segundo orden, que son los dobleces de angulación de la corona o tipping, y los dobleces de tercer orden, que eran determinados a través o movimientos de torque o inclinación de la corona. Una vez estableciendo todo esto el doctor Andrews, pues nació su técnica, la técnica que conocemos hoy en día como la técnica de arco recto. Y para eso, pues Andrews determinó también un terminado ideal basado en 6 llaves de lo que él denominó la oclusión ideal. Y dentro de estas llaves, pues como ya las mencionamos, podemos ver esa relación molar y sobre todo es la que más llama la atención en el sentido de estabilidad cuando nosotros estamos tratando de buscar un terminado ortodóntico, pero que tenga eso, estabilidad a largo plazo, y la posición que guarda la cúspide distovestibular del molar superior en el espacio proximal de primero y segundos molares inferiores es una parte importante para que nosotros podamos establecer las relaciones de interdigitación que fueron mencionadas desde Angle, que juegan un papel muy importante para que nosotros podamos tener esa estabilidad. ¿A través de qué? También de dar el torque y el tipping adecuado a cada uno de los dientes. Pero hoy sabemos perfectamente bien que esto pues no puede estandarizarse definitivamente, sino que existen, dependiendo de las condiciones, de los modelos de patrón de crecimiento de cada paciente, en donde vamos a determinar qué tipo de torque o qué tipo de tipping es el que les vamos a dar a estos pacientitos. Entonces, de esta forma, pues nació el arco recto. Y del arco recto, pues nacieron diferentes técnicas que podemos mencionar, como la técnica de MBT, del doctor McLaughlin, del doctor Bennett, del doctor Trevisi, y también podemos hablar de la técnica de Quick-Alexander, o también podemos hablar de la técnica de Damon. Pero lo más importante fue cuando el doctor Ronald Roth establece una diferencia entre lo que es la técnica de arco recto del doctor Andrews y establece una nueva prescripción para poder encontrar el establecimiento ideal
en las relaciones de los dientes, a lo que conocemos hoy en día como la técnica del doctor Ronald Roth. Técnica y filosofía, que eso es muy importante, porque no todas las técnicas tienen filosofía. Y dentro de esto, pues vamos a ver que también los brackets deben de llenar ciertas características dentro de su fabricación, que son, debe existir un contorno compuesto. El contorno compuesto es la forma redondeada que tiene la base para poderse adaptar a la superficie vestibular de los dientes. El torque debe de ser en base, completamente en base, una angulación e inclinación adecuada, un in-out y antirrotación, que es algo que hoy en día los brackets deben de tener este sentido antirrotacional. Y el nivel de la ranura o el slot alineados al concluir la terapia con aparatos fijos. Estos son parte de los objetivos importantes establecidos para que un bracket sea un bracket bien diseñado, un bracket tecnológicamente avanzado y que en un momento dado lo puedas utilizar para que podamos tener unos mejores resultados. Entonces vean, esto es el contorno compuesto, ¿sí? Que es esa parte redondeada que tiene el bracket para poderse acomodar a la cara vestibular de los dientes. Y esto es importante al momento de cementar el bracket, porque el bracket, la base y el slot deben de ir en el mismo punto, deben de coincidir en el mismo punto para poder obtener los resultados que estamos queriendo buscar bajo las prescripciones de arco recto. Una técnica donde no cementes tu bracket al centro de la corona clínica, definitivamente no estás hablando de arco recto. Y bueno, esto, si me permiten mencionarlo, porque esto fue una parte importante allá a finales de los años 90 en el gran debate entre la técnica de Roth y la técnica de McLaughlin, en donde pues la forma en que Roth le ganó a McLaughlin fue diciéndole que él no hacía arco recto desde el momento que no colocaba los brackets al centro de la corona clínica. Pero si nos ponemos a ver, el doctor Roth tampoco pone los brackets al centro de la corona clínica, los pone al centro de la corona anatómica. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, tendría que explicar todo lo que es la técnica de Roth en el sentido de su colocación de brackets, pero ahorita estamos hablando sobre las condiciones de las características que debe de llevar un bracket tecnológicamente avanzado, ¿sí? Entonces debe de tener un completo ajuste a la cara vestibular, debe de tener el torque en base para poder obtener los mejores resultados que estamos queriendo buscar en base a la prescripción que tenga tu bracket, ¿sí? Dependiendo del torque que estás manejando y dependiendo de las características en donde quieras que el diente pueda reaccionar ante este torque, ¿sí? Y aquí podemos ver las diferencias que marcaron entre la técnica de Roth y la técnica de Andrews, en donde los torques de Roth, pues algunos se aumentaron porque también Roth hablaba sobre algo que se conoce como sobrecorrección. Y bueno, pues también aquí tenemos los torques. El anterior eran los tippings, en estas son los tippings, las diferencias, y en estas son los torques. Y vean, de 7 grados que tenía el incisivo central superior, lo modifica a 12 grados y el lateral lo pone a 8 grados, mientras que el canino superior de menos 7 lo pone en menos 2. Y vean cómo la prescripción de la arcada inferior, que lleva así como un torque progresivo, marca la posición del segundo molar en 30 grados. 30 grados para el primero, 30 grados para el segundo. Y bueno, esta es una situación muy importante, el aumento de este torque, porque dentro de la técnica vamos a ver que muchas veces cuando estamos llevando un tratamiento ortodóntico, la cúspide palatina superior se nos cae, y esta se nos cae porque no estamos colocando los tubos en la posición del centro de la corona clínica, o no le estamos dando el torque suficiente para poder intruir esa cúspide que como nos da lata para nosotros poder asentar un tratamiento ortodóntico. Los dobleces in-out, como les dije, conocidos como dobleces de primer orden. Aquí estamos viendo una diferencia
entre los dobleces que se hacían anteriormente en la técnica Edgewise o la técnica de arco recto hoy en día, donde pues definitivamente ya no se hacen esos dobleces porque el bracket tiene algo que se llama su perfil, y el perfil es lo que te va a marcar las condiciones in-out. Uno de los más grandes avances que se dio con el tiempo fue el establecer un bracket de autoligado. Y bueno, los brackets de autoligado hoy en día son los que pretenden o tratan de ser los más usados, ¿sí? Y todos creen que por el simple hecho de que estás usando un bracket de autoligado, pues vas a tener mejores resultados en la técnica. No. Para usar un bracket de autoligado hay que saberlo manejar, ¿sí? Es como ya cuando te compras tu Ferrari, y si han visto esos videos en el Face que van saliendo de la agencia y por no saberlo manejar, chocan el Ferrari. Lo mismo sucede cuando ustedes toman un bracket de autoligado. Pero para que conozcan este proceso evolutivo de estos brackets, pues esto no es algo nuevo, porque los brackets de autoligados tienen desde los años 30. Y uno de los primeros brackets que aparece en 1933, bueno, si abrimos un pequeño paréntesis, puedo decirles yo que el doctor Angle diseñó un bracket de autoligado, nada más que nunca salió al mercado. Y bueno, este es el bracket de Boyd, es un bracket de tipo pasivo, de tipo autoligante, y aparece en el año de 1933. Este es el bracket de Ford, también es un bracket pasivo, dentro del cual, igual como hoy en día, se necesitaba de una llave para poderlo abrir y cerrar. Aparece en los años de 1940. El bracket de Speed o activo, que dio paso como diseño a esos brackets de tipo activo que conocemos hoy en día, y con el tipo de interacción que tiene esa tapa hacia lo que es el arco. Por eso la diferencia entre activo o pasivo. El bracket Move Look, que es un bracket también pasivo, diseñado en el año de 1986. Podemos hablar del bracket Time, también de tipo pasivo, diseñado en el año de 1995. El bracket Time, pues, es un bracket que también se dio a conocer y que dio paso también al diseño de otro tipo de brackets. En el año 2000 aparece el bracket Innovation de tipo activo. En el 2004 aparece el Damon 3 con un bracket de tipo pasivo, que es uno de los brackets que más se popularizó en ese tiempo y que hoy en día ha cambiado su diseño a través del tiempo, y es diferente el bracket que utiliza hoy Damon, que es el Damon Q. El Agility de la casa ODP, un bracket que aparece en el año de 2010 como un bracket pasivo. El Smart Clip, un bracket que aparece en el 2010 pasivo, y bueno, bajo mi humilde opinión, creo que esto de un clip para sostener el arco, pues definitivamente no funcionó en la técnica de MBT. Y bueno, ¿qué es lo importante para seleccionar un bracket de autoligado? Que sea activo o que sea pasivo. Si nosotros mencionamos a través de la historia que a partir del año 2000 prácticamente nosotros podríamos hablar de un bracket que llenaba todos los estándares para poderse comercializar a través de establecer un bracket de tipo autoligante. Pero prácticamente tendría que contar una gran parte de la historia del doctor Ronald Roth y la historia del doctor Damon, en el que pues a través de la carrera comercial, pues los dos estaban en el hecho de poder establecer las condiciones para sacar un bracket de autoligado bajo las condiciones de activo o de pasivo. Para que conozcan lo que es un bracket pasivo, es aquel que su clip cierra precisamente en la boca del slot, convirtiendo al bracket en un tubo en el cual el arco flota libremente. O sea, son las palabras de Damon,
donde el arco flota libremente. Bueno, estoy un poquito en contra de eso por las condiciones de la física. Y únicamente podrá expresar toda su fuerza de sección en los arcos más grandes. Y bueno, también la prescripción que hay entre algunos brackets de autoligado pasivo en relación al autoligado activo, pues marcan también una gran diferencia. Por ejemplo, aquí vemos un caso realizado a través de la utilización de un bracket pasivo, ¿sí?, bajo la técnica del Dr. Damon. Y bueno, el pasivo del Smart Clip, el pasivo del Agility de ODP. Y bueno, un bracket pasivos. En un bracket activo, pues es aquel donde la tapa juega un papel muy importante en la interacción con los arcos, estableciendo primeramente en que los arcos redondos no tienen contacto con la tapa, y cuando llegamos a un arco de tipo rectangular, al momento de que nosotros cerramos la tapa va a meter al arco al fondo del slot. Esto es una perspectiva que cada uno como ortodoncista vamos a tomar en el sentido de qué y en qué forma nos enseñaron a hacer a nosotros la ortodoncia, ¿sí? Entonces, la determinación entre escoger un bracket de tipo activo o escoger un bracket de tipo pasivo prácticamente está en cómo les enseñaron a ustedes a hacer la ortodoncia, porque en base al uso de un bracket o de otro está determinado a través de las diferentes técnicas que se llegan a manejar. Pero bueno, al final de cuentas podemos nosotros hablar que las condiciones entre un bracket activo o pasivo pues están determinados también en la agilidad biomecánica del operante, porque no es solamente decir yo hago esta técnica y aquí la domino, ¿sí? Yo creo que un buen ortodoncista es como aquel buen piloto de autos. No importa qué auto te pongan, tú vas a aprender a manejarlo y lo llegarás a dominar. Por eso es importante que ustedes conozcan las características que se tienen en cada bracket, ¿sí? Y bueno, si nosotros hablamos de un bracket de tipo de autoligado pasivo, pues realmente yo puedo recomendarles este bracket que lo he comenzado a utilizar y que realmente estoy viendo los resultados que en un momento dado me pueden llegar a llevar al éxito de mis tratamientos ortodónticos. Este bracket, no porque lo vean con la tapa de tipo pasiva, porque todo el mundo me pregunta que si ya me incliné a la técnica de Damon. No, yo lo compro este bracket con la prescripción del Dr. Roth, ¿sí? Entonces yo lo utilizo con esta prescripción del Dr. Roth, aunque sea un bracket de autoligado pasivo. Que vamos a tener que ver también el cómo se van a colocar los brackets. Y bueno, en esta forma, los brackets de ligado convencional o colocar un bracket de autoligado pasivo, pues prácticamente es el mismo procedimiento. Lo único que sí les recomiendo que al momento de colocar el bracket, ¿sí?, al momento de colocar el bracket, vean que el bracket de autoligado, pues a mí me gusta que las tapas estén abiertas porque en algunas veces cuando colocamos brackets y sobre todo cuando mis estudiantes que comienzan a tener esta práctica en la colocación de brackets y le ponen demasiado primer, el primer llega a invadir el área de la tapa y luego es bien difícil abrirlo. Mas sin embargo, cuando lo tenemos abierto y cementamos el bracket, si el primer se mete al riel de la tapa, con la fuerza que nosotros aplicamos para cerrar esa tapa, se fractura el primer y podemos cerrarlo con mayor facilidad. Y para eso, pues les recomiendo la utilización de una buena resina. Y esto tendríamos que hablar todo un tema que espero que alguna otra vez me inviten
para hablar de adhesión, en el sentido de la colocación que se hace en los brackets. Y como les digo, hoy en día vamos a colocar nuestro bracket al centro de la corona clínica, bajo el mismo procedimiento que llevamos todos, ¿no? Y claro, si ustedes quieren utilizar una resina que no utiliza primer, pueden utilizarla, una resina de última generación que te permite ya no utilizar el primer. Pero a mí me gusta la que pasé hace rato, es la que estamos utilizando. Pero también algo importante es poder utilizar una colocación para que no se nos caigan los brackets, porque lo interesante en el tratamiento ortodóntico, sí, ok, yo puedo manejar cualquier tipo de biomecánica, yo puedo llevar los dientes a donde yo quiera, pero si no tengo una cooperación adecuada por parte del paciente en el sentido de que me tiren los brackets o se me caigan los brackets con mucha facilidad, pues ya tenemos ahí un error. Hoy le sugiero utilizar un desproteinizante durante la fase de cementado de los brackets, y esto lo podemos hacer hay un desproteinizante que uso yo, que es el ProEdge, para poder limpiar la superficie vestibular después de haber sido grabada y entonces sí pegar mi bracket en el lugar que le corresponde. Creo que de esta forma he alcanzado una buena adhesión de los brackets al esmalte de los dientes. Y bueno, pues también no olviden su profilaxis, no olviden el grabado, para poder establecer esta posición de bracket y poder permitir de que el tratamiento vaya con mayor facilidad. Pero también recuerden que algo que me enseñó el doctor Roth fue el reposicionar mis brackets todo el tiempo. ¿Sí? Y si tú ves que el diente no se mueve o no está en el lugar que te gustaría que estuviese, reposiciona tu bracket, no le hagas un doblez al arco. ¿Sí? Simplemente con el hecho de reposicionar tu bracket vas a alcanzar la posición adecuada con respecto a la prescripción que estás tomando. Porque pues para que se exprese esa prescripción necesitamos que esté en el centro de la corona clínica. Y bueno, si todavía utilizamos técnicas entre las cuales vamos a cementar una banda, pues les recomiendo que lo hagan con ionómero de vidrio, ¿sí? Esto y sobre todo que tenga desprendimiento de flúor, porque acuérdense muy bien que las descalcificaciones, que muchas veces son una lata para el tratamiento ortodóntico, pues simplemente es un descuido de nosotros mismos. ¿Y por qué de nosotros mismos? Porque estamos llevando a cabo un tratamiento en el que no le damos o no le brindamos los procesos de higiene, de higienización al paciente y muchas veces no le damos esa importancia. Hoy en mi clínica, al paciente ortodóntico se le hacen limpiezas. Si yo veo que trae sus dientes sucios, le hago limpieza. Y si es necesario cada cita le hago limpieza. ¿Sí? Al final de cuentas, pues no me perjudica porque pues, al final de la consulta, pues se le cobra la limpieza. Y entonces de esta forma, pues ustedes van a ver que los pacientes le van a tener mucho más cuidado a su higienización, a su cepillado dental, ¿sí? Y claro, tener todos los cepillos necesarios para poder llevar estos procesos. Y bueno, pues hay una gran gama de cepillos que por cierto los consigo en la casa comercial Viardén, que me brindan una mejor y me facilitan el que el paciente se pueda cepillar los dientes más adecuadamente. Entonces les voy a presentar un caso. Y bueno, él es Alejandro Guerrero. ¿Sí? Él tiene 27 años. Y es dentro de este protocolo de diagnóstico, lo hago con todos mis pacientes, incluso es el protocolo que yo le pido a cada uno de mis alumnos para que me presenten sus casos de esta forma. Y claro, o sea, si tú obligas a tu paciente a llevar un protocolo de presentación, ¿por qué no hacerlo tú mismo? Y bueno, vemos las condiciones de proporción en asimetría y simetría que pueda llegar a tener el paciente. Y vemos que pues, es ligeramente asimétrico nuestro paciente.
También vemos las condiciones de tonicidad muscular. Vemos en un análisis de la cara qué forma de cara tiene, si su cara es ovalada, como en este caso. Y vemos sus líneas faciales, las cuales deben de ser coincidentes. La superciliar coincidente, la pupilar, vean cómo no es muy coincidente. Hay un ojito un poquito más arriba que otro. Las fosas nasales deben de ser coincidentes y las comisuras deben de ser coincidentes. También vamos a hacer un análisis en tercios, dentro del cual estableceremos qué tercio, comparándolo con los demás tercios de la cara, es el que se encuentra desproporcionado. Y en este caso podemos ver que el tercio inferior está desproporcionado. Vemos también un análisis en quintos para determinar las condiciones proporcionales en el ancho de la cara. Estos quintos deben de tener una medida determinada a través del tamaño de uno de los ojos. Y los demás quintos pues deben de medir lo mismo. En este caso podemos observar cómo los quintos temporales son mucho más pequeños y esas líneas rojas punteadas que ustedes ven ahí son los llamados limbos oculares que determinan la posición del canto interno del iris en relación a lo que son las comisuras bucales y dentro de los cuales en este paciente vemos que no son coincidentes y también trazamos nuestra línea media. Le pedimos al paciente una fotografía de sonrisa para que veamos nosotros la coincidencia que hay de la línea media facial en relación a la línea media dental y marcamos nuestras líneas pupilares para establecer la relación que hay también con las comisuras bucales. En este caso vean también cómo el lado izquierdo de la cara del paciente presenta una incoincidencia entre lo que es la línea pupilar y la comisura bucal. Vemos el perfil del paciente y realmente esto me llama mucho la atención en el sentido del perfil que es tan convexo y pues también determinamos que el tercio inferior está aumentado. Establecemos las líneas estéticas y si es necesario hacemos nuestro análisis de Power porque en este caso podemos ver cómo la distanciamiento cervical del paciente es muy escasa. ¿Sí? Y esto en un exagerado crecimiento vertical que tiene el paciente, pues me determina la posibilidad de cambio estético en el mismo a través de una condición quirúrgica. Pero bueno, vamos a ver una galería de fotos del paciente y vean en el análisis intraoral nosotros podemos ver las condiciones en las que llegan. Yo no le toco nada al paciente de cómo me llega, hasta que no me firme la autorización de poderlo ver ortodónticamente. Porque vean cómo me llega el paciente. O sea, el paciente tiene una tendencia a una mordida abierta de tipo esqueletal y no sé qué es lo que querían hacer con 6 brackets colocados en la arcada inferior. ¿Sí? La línea media pues, es coincidente. Las relaciones molares y caninas están en clase 1, molar, y clase, bueno, es una pequeña clase 2 molar. Clase 1, clase 2. Sí, porque hay una pequeña falta de relación entre los premolares superiores e inferiores. Podríamos decir que sí es una clase 2. De este otro lado sí tenemos una clase 1 molar y tenemos una clase 2 canina. O como la llaman algunos, no valorable porque no, dicen que no hay contacto. Pero bueno, vemos también la curva de Spe invertida en la arcada inferior. Esto es una parte diagnóstica importante que deben de revisar para que vean si realmente tu paciente es quirúrgico o no. Una curva inversa en inferior es muy difícil de emparejar, hablando ortodónticamente. Vemos overjet, vemos overbite y vemos que también existe una rotación a nivel molar y una forma de arcada de forma ovalada. La arcada inferior también tiene una forma ovalada. Y bueno, vemos una galería de fotos donde vemos todo el problema de maloclusión del paciente. Esto también me super llamó la atención. Al momento de ver su radiografía panorámica, el paciente también llegó porque tenía un problema de tipo articular. Fíjate lo que son las cosas. El paciente llega por un tratamiento ortodóntico, pero cuando se hace toda la auscultación y análisis, vemos que el paciente también tiene un problema de tipo articular, puesto que presentaba
ruidos articulares, ¿sí? Presentaba un poco de dolor, sobre todo en el cóndilo del lado derecho, y cuando vimos su radiografía panorámica, pues nos llamó mucho la atención esta situación del paciente en el que vean el cóndilo del lado izquierdo, y entonces mi pregunta es, ¿existe ese cóndilo o no existe? ¿Sí? O no existió nunca, a lo mejor es una genesia, una falta de formación del cóndilo, o es un desgaste exagerado que ha tenido ese cóndilo por algún problema de tipo disfuncional. Pero vean el cóndilo del lado derecho, también no tiene una forma muy común, ya que vemos esas prolongaciones tanto anterior como posterior, determinando una condición no muy apropiada en la forma del cóndilo, ¿sí? Y que pues, en un momento dado podría yo estar pensando de una condición de osteofitos. Vean cómo está. Y bueno, para eso yo necesito hacer un análisis en la posición de los cóndilos para establecer si se encuentran en centricidad, pero aquí pues prácticamente ya no hay cóndilos. Y el cóndilo del lado derecho, pues podría yo estar pensando que a la toma de la radiografía panorámica vean cómo se encuentra muy en el borde anterior de lo que es la cápsula articular sobre el cóndilo del temporal, lo que me dice que este paciente al momento de abrir completamente su boca, ¿sí? Al tener una máxima apertura, pues va a tener ya una subluxación, puesto que va a rebasar los límites de la cápsula articular. Me gusta hacer este tipo de diagnóstico donde hago una valoración tomando en cuenta los datos del doctor Tatis y los datos del Lewandowski. Entonces lo primero que hago es trazar una línea de tipo horizontal y ver la posición que guarda un cóndilo con respecto a otro. En este caso, pues definitivamente estamos viendo que el cóndilo del lado izquierdo pues no tiene una proporción adecuada con relación a esto. Mido también el largo de mis ramas. Esto hice una pequeña variación con respecto al análisis, ya que ellos tomaban el punto goniaco. Pero el punto goniaco en una radiografía panorámica, puesto que es si tomamos la definición de una radiografía panorámica, es un plano curvo en una superficie plana. Entonces, si de por sí hay veces que para encontrar gonio en la lateral de cráneo es difícil, pues a veces también en la panorámica también, y sobre todo cuando vemos esas condiciones de deformación que hay a nivel del ángulo goniaco. Entonces establezco un punto más exacto, que en este caso es el punto antegonial. Hago lo mismo con la rama del lado izquierdo y veo que la rama del lado izquierdo es mucho más pequeña que la del lado derecho. Establezco el ancho de las ramas. La rama del lado derecho me da 34 milímetros, cuando la del lado izquierdo me da 40 milímetros. Muchas veces, cuando el hueso se encuentra ante una condición de agresión, aumenta su volumen tratando de buscar una proliferación para tratar de recuperar o compensar esa pérdida que está teniendo. Entonces vean, esto es lo que justifica que la rama del lado izquierdo sea mucho más ancha que la del lado derecho. Hago el trazado del largo de mi cuerpo mandibular y veo que tengo una deficiencia también del lado izquierdo. El lado derecho es mucho más amplio. Y bueno, veo lo que es mi radiografía lateral de cráneo y pues definitivamente vemos que el paciente, o sea, sin hacer ningún trazo cefalométrico, el paciente tiene un incremento de tipo vertical. Y hacemos nuestro trazado en Rickets y nos diagnostica que es un paciente clase 2 con protusión maxilar y retrognatismo por la rotación mandibular que tiene por el crecimiento vertical. Tiene un incremento vertical, y yo lo consideraría severo, es un paciente dólico severo, y tiene características quirúrgicas. Ok, el plano palatino no está tan grave. Y hago su BERT y definitivamente obtengo que el paciente es un paciente dólico severo. Dólico severo.
Hago el trazado cefalométrico de Yaravac. Este me gusta y sobre todo también me gusta para hacerlo en adolescentes para determinar las condiciones y dirección de tratamiento. Al paciente se le hace un montaje, a todos mis pacientes les hago montaje en articulador y les hago su férula para desprogramarlos. Al menos que estén en céntrica, no le pongo férula. Una vez que le pusimos su férula y que logramos eliminar los ruidos articulares en el paciente, comenzamos el tratamiento ortodóntico. En este caso, estamos colocando una aparatología eurodonto de ligado, de autoligado pasivo. Colocamos nuestra aparatología superior y vean cómo se nos abre la mordida durante la primera fase de tratamiento de alineación y nivelación. Claro, esto por las condiciones del mismo proceso. Vean cómo solo tengo contacto en mis primeros molares permanentes. En este caso están tratados protésicamente con coronas de tipo metálicas y vean el perfil del paciente. Ok, sigo llevando el tratamiento ortodóntico, llego a arcos rectangulares y ese canino todavía no me acepta un arco de tipo rectangular 16 por 22. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una recolocación del bracket. Vean, ni siquiera con módulo lo puedo acomodar. Hice una reubicación del bracket y bueno, tuve que regresarme a un arco redondo para la arcada inferior para poder terminar de derrotar ese canino. En la arcada superior mantengo un arco 17 por 25 de níquel titanio y vean cómo el plano oclusal, tanto superior como inferior, empiezan a tener un paralelismo. Esto es una parte importante en una técnica avanzada de ortodoncia, en donde hoy buscamos el paralelizar los planos oclusales. Y vean cómo en un paciente de tipo quirúrgico comienzo a cerrar la mordida. Aquí estoy tratando de centrar la línea media que se nos desvió un poco. Estamos cerrando los espacios generados por la primera fase de tratamiento y empezamos a utilizar elásticos para el cierre de los espacios dejados por las extracciones. Son elásticos, en este caso son elásticos de clase 2. Y vean cómo se va cerrando la mordida. Todavía no centro la línea media, pero vean cómo empiezo a reducir la mordida abierta a través del uso de los elásticos. O sea, ¿por qué uso elásticos? Sino que sigue la técnica de Roth. Hoy las técnicas avanzadas nos han demostrado que cuando nosotros utilizamos un arco de alto calibre, prácticamente no vamos a tener ese efecto de extrusión de los sectores posteriores. Y sobre todo no estamos utilizando elásticos muy, muy largos. Son elásticos más o menos cortos. ¿Sí? Empieza a centrarse la línea media. Y bueno, esta fase de tratamiento del paciente apenas la tuvimos el mes pasado. Lo tratamos. Y ya para terminar de cerrar los espacios, decidimos colocar resortes de níquel titanio. Pusimos unos postes climpables a distal de caninos. Y bueno, ahí en la parte inferior tiene dos postes porque uno se fracturó. Ya no quisimos cambiar el arco. Y esta es la forma que vamos llevando el caso. Ya casi tenemos cerrada la mordida. Estas son las últimas fotos tomadas hace un mes. Y bueno. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación y sobre todo ver la diferencia que hay entre la utilización de un bracket que tecnológicamente llena todas estas perspectivas para poder llevar a cabo el tratamiento de tipo ortodóntico. Pues quiero agradecer nuevamente a la Casa Viardén por esta invitación a esta plática
a través de los procesos evolutivos y futuro de los brackets de ortodoncia. Muchas gracias. No, doctor, muchísimas gracias a usted por esta ponencia. Y bueno, ya ahorita ya que estamos aquí más cómodos, ya a cuadro. Y bueno, tenemos tenemos 3 preguntas. Le leo también los comentarios que tenemos en las páginas, en las diferentes páginas en las que estamos transmitiendo. Sí, La gracias. doctora Helen Santos de Jesús. Espero no equivocarme y que sea una buena pronunciación, pero bueno, una buena traducción, perdón. Dice, hola, bonita noche, me imagino, y nos están saludando desde Carapiuña en Brasil, supongo yo. También tenemos en otra página, nos pregunta la doctora Verónica Hernández, doctor, ¿es recomendable el bracket metálico? Dice, he escuchado que el slot del bracket estético puede llegar a desgastarse o fracturarse dependiendo del material. Bueno, un bracket, se me pasó decir esto, un bracket de tipo metálico hecho en una aleación de acero o en una aleación específica no tiene desgaste, definitivamente no tiene desgaste. Pero sí hay brackets que no tienen la calidad que deben de tener y muchas veces no es que se desgaste, sino que los mismos winds se cierran y cuando llegamos a arcos muy gruesos no nos permite colocarlos adecuadamente. Es importante ver la aleación de la que está hecho el bracket. En este caso, los brackets Eurodonto están hechos con acero inoxidable de alta calidad y esto nos permite tener un bracket que no se desgaste, un bracket que lo podemos utilizar confiablemente. Ahora, también los brackets estéticos, esos definitivamente sí se desgastan, se llegan a desgastar y no solamente eso, se pueden llegar a fracturar los wings, ¿sí? Y entonces ya no podemos amarrar muy bien nuestros arcos. Es importante que veamos la calidad cuando estamos hablando de un bracket de tipo estético. Pero bueno, personalmente yo trato de convencer a mi paciente de que utilice brackets metálicos porque sí, realmente, si no tienen el cuidado adecuado, tienen que ser pacientes muy específicos para yo poder poner un bracket estético. Pero no, el slot es difícil de que se desgaste cuando el bracket es de alta calidad. Perfecto, doc, muchas gracias. Sigo leyendo, saludos. La doctora Teresa Jaime Hernández dice, muchas gracias por compartir sus conocimientos. También le mandan saludos la doctora Marta Solís. Y nos preguntan Gracias. también cuál es la marca de brackets que recomienda, doc. Bueno, yo utilizo varias marcas en mi consultorio, pero si quiero recomendar alguna marca, puedes utilizar Eurodonto, que es una marca muy buena, la estoy utilizando, la estoy probando y me ha dado muy buenos resultados. El caso que acabas de ver, lo estoy llevando con el bracket de Eurodonto de autoligado pasivo. También nos vuelven a preguntar por acá, dice, ¿es recomendable aplicar flúor en limpiezas dentales durante el tratamiento de ortodoncia? Claro que sí, es aconsejable colocar cualquier remineralizante que llegues a utilizar. Incluso, no solamente flúor, también venden remineralizantes que colocas alrededor del bracket durante el tratamiento ortodóntico para evitar que se presenten estas descalcificaciones que nosotros observamos como las famosas manchas blancas. Pero lo más importante en el tratamiento es darle una buena higiene a tu paciente y si es necesario, hazla tú como ortodoncista, hazle una profilaxis cada vez que veas al paciente y límpiale muy bien los dientes y dile que así lo quieres para la próxima cita. Perfecto, muchas gracias, doc. Creo la última pregunta que tenemos por aquí, sin antes pasar un saludo de la doctora Mónica Nieto. Dice, saludos, doctor, de parte Gracias. de Mónica Nieto. Gracias, Moni. Preguntan también que si los brackets de Eurodonto son de una sola pieza. Sí, los brackets de Eurodonto son monoblock, de una sola pieza. Perfecto, doc. Pues creo que
Fue una plática bastante fructífera. Le agradecemos mucho el habernos acompañado y pues darle las gracias por brindarnos un poco de su tiempo con esta excelente charla. Y bueno, sin antes de que nos despidamos, recordarles a todos nuestros com- compañeros odontólogos que en Viardén nos preocupamos por ustedes, por la salud y por su economía. Entonces estamos unidos como mexicanos, manteniendo nuestros precios desde principios del 2020. Igual en las líneas de importación hicimos el esfuerzo grande para poder traerlas y poder mantenerlas al mismo precio. Me preguntan por acá también, hay un comentario, Doc, y una pregunta. Chris Colín dice, ¿qué marca de remineralizante nos recomienda? Doctor, muchas gracias. Bueno, eh, ahorita utilizo Fluor, pero creo que la marca Bioeden está sacando un nuevo remineralizante, también a base de Fluors, y yo lo utilicé por mucho tiempo. Ahorita realmente no sé quién esté llevando la marca, pero sí es un buen remineralizante. Y bueno, creo que también es hora de pedirle a Viardén un remineralizante para ortodoncia, que nos ayude ya sea con flúor o con fosfato de calcio. Pero bueno, búscalo así, remineralizantes en cualquier casa comercial y están hechos en base a fosfato de calcio o en base a flúors. Muchas gracias, doctor, y lo tomaremos en cuenta para poder checarlo. Y bueno, nos preguntan también por acá, el doctor Sergio Ojeda León dice, ¿qué material utilizas para remineralizar? Pero bueno, creo que ya Ya lo está contesté. contestada la pregunta. Y también, nos pregunta la doctora Verónica Hernández nuevamente, ¿cada cuándo se puede aplicar el remineralizante en paciente, doc? Bueno, en paciente durante tu tratamiento ortodóntico se lo vas a colocar cada vez que vaya a tu cita, porque se desprende, se quita. El efecto remineralizante está en base así como la aplicación de flúor que nosotros hacemos tradicionalmente, pero cuando utilizamos un remineralizante de tipo fosfato de calcio, ¿sí? Es como yo los he visto, bueno, en algunas casas comerciales y lo pones como una resinita alrededor de tu bracket y se va desprendiendo con el tiempo, ya que es importante la reacción que tiene el fosfato de calcio diseminado en la reacción con la reacción que tiene con la saliva. Y creo que, si no me equivoco, estamos concluyendo, Doc. Muchísimas gracias nuevamente. Le agradezco infinito el habernos acompañado. Y pues a todos los demás doctores los espero en la próxima conferencia, el próximo viernes con el doctor Oscar González. Eh, Estén pendientes aquí de nuestras redes sociales y de igual manera cualquier duda que surja más adelante nos las pueden hacer llegar y con gusto se la compartiremos al doctor Héctor para que nos pueda eh, dar su punto de vista, compartir su experiencia. Y me pregunta el doctor Héctor Pedrosa que si recomienda el uso de flúor neutro, doc. Bueno, pues como podemos ver en el mercado existen diferentes tipos de flúor combinados con el flúor estanoso, ¿sí? O otro tipo de flúors, pero lo importante es la acción de la hidroxiapatita que tiene con el flúor, ¿sí? Esto genera una reacción para formar fluorapatita que es mucho más dura que la hidroxiapatita. Por eso es recomendable la aplicación de flúor. Y bueno, pues no importando que sea neutro, se puede llegar a aplicar, porque hay otros flúors que en un momento dado pueden salir contraproducentes. Pero sí, puedes utilizar el flúor neutro. Perfecto, doc. Y bueno, le manda la doctora Evelyn López, dice, felicitaciones, doctor, importante charla, saludos desde El Salvador. Gracias, De, Evelyn. de igual manera le mandan muchos saludos la doctora Damaris Cancino Solano
Y dice que saludos doctor y muchas gracias, al igual que la doctora Verónica Hernández que nos estuvo preguntando, dice muchas gracias, excelente conferencia. Y creo que ahora sí, doc, terminamos. Ok. Una vez más, muchísimas gracias, perdón por seguirle repitiendo, pero seguían llegando preguntas y creo que no era padre que no las contestáramos. Pues a todos les agradezco y los esperamos la próxima semana en nuestra charla con el doctor Oscar González. Muchísimas gracias, que pasen buena noche y buen fin de semana. Gracias, buenas noches.